hora de ver sólidos de una base, porque prisma, cilindro son sólidos de doble base. Ahora analicemos, pues, muchachos, la pirámide regular. Pirámide, pero ojo, estamos especificando la regular. Vamos a tomar el modelo clásico, la pirámide de 4 lados en la base. ¿Correcto? A ver. Muy bien, niños. Mira, ya tú debes ir sacando conclusiones. Para que una pirámide sea regular, la base tiene que ser polígono regular. Es decir, en este caso, tiene que ser un cuadrado. ¿Correcto? Otra cosa. Si la pirámide se considera regular, la altura, muchachos, la altura obligatoriamente tiene que caer en el centro de la base. De lo contrario no será regular. Entonces, en la parte superior lo que vamos a tener es un vértice. Los lados, si pertenece a la base, le llamamos arista básica. Si el lado no pertenece a la base, se le va a llamar arista lateral, ¿cierto? Arista lateral. Por aquí tenemos la altura, le ponemos longitud H. Bien, pero vamos a agregarle unos elementos propios de la pirámide. Por aquí, si del centro usted le traza una perpendicular al lado, ojito, ojito, a esta distancia se le va a conocer como apotema de la base. Pero como en el espacio siempre hay 3 perpendiculares consecutivas, ya, excelente. Esta perpendicular, que sería una altura en la cara lateral, ¿qué nombre recibe, muchachos? A esto se le llama apotema, pero de la pirámide. ¿Correcto? Entonces tienes el apotema en la base y el apotema de la pirámide. Bueno, tú puedes ver aquí que entre estos elementos va a existir una relación pitagórica, ¿correcto? Se cumple altura cuadrado más apotema de base cuadrado es igual a apotema de pirámide al cuadrado. ¿Estamos, muchachos? Listo. Tenga en cuenta también la notación. Para denotar una pirámide, se coloca primero el vértice, seguido de un guión, una rayita, tras lo cual se menciona el nombre de su base. En este caso será denominada pirámide VABCD, ¿no? Indicando primero el vértice. Esa es su notación. Y bueno, vamos con la ronda de teoremas. Las fórmulas que nos interesan, muchachos, para el cálculo del área y del volumen. Bueno, fórmula para el área lateral. A ver, chicos, en el área lateral vas a tener semiperímetro
no perímetro, como era en el prisma. Lo que pasa es que el prisma tenía doble base. Entonces es solo semiperímetro de la base multiplicado por el apotema, no por la altura, porque estás calculando el área lateral, el área de estos triángulos inclinados, y la altura de esos triángulos es el apotema, ¿no? Por eso tiene sentido. Muy bien. Ahora, cuando tú quieras calcular el área total, vas a plantear entonces área lateral. Obviamente primero se calcula el área lateral y luego al área lateral le vas a sumar, ¿cierto?, el área que tenga su base. Creo que es evidente, para obtener el área total. Cuidado con respecto al volumen. Muchachos, ¿cómo hemos visto el cálculo del volumen en una figura tipo prisma de doble base? Cuando es de doble base, ¿qué habíamos dicho? El volumen es el área de esa base multiplicado por la altura, ¿sí o no? Ya está. Pero cuando tú estudias una figura de una base en el espacio, el estudio matemático revela, jóvenes, que hay que sacarle la tercera parte, un tercio del área de la base multiplicado por la altura. Entonces recuerda bien, ya cuando vamos a trabajar pirámide tienes que hacer eso, dividir entre 3. ¿Correcto? Ahí te dejo indicado la fórmula para el área lateral, para el área total y para el volumen, con una pequeña observación. Si aplicas la fórmula del volumen, esta fórmula es para toda pirámide. Esta fórmula funciona en toda pirámide. ¿A qué me refiero? Si la pirámide no es regular, si la pirámide es irregular, igual, si quieres calcular el volumen, funciona lo mismo. Un tercio del área de la base por la altura, ¿ya? Solo la del volumen se puede generalizar para cualquier tipo de pirámide. ¿Qué te parece? ¿Estamos bien? Sí. Anota, por favor, tus fórmulas. Revísalas bien, las vamos a utilizar para resolver problemas de pirámide. San Marcos ha tomado problemas de pirámide, por supuesto. De hecho, tenemos una base de datos y sí hay preguntas de pirámide, pero vamos a resolver problemas modelo admisión, parecido, ¿no? Hay que tener en cuenta que la pirámide también tiene un desarrollo. El desarrollo, tú sabes, abres todas las caras, se muestran en un plano y ves la figura y puedes deducir del desarrollo qué tipo de pirámide es. Si tú observas en la primera pregunta, te dan un desarrollo con el cual se puede comprobar, analiza bien el gráfico, que la base es un cuadrado. Entonces es el modelo clásico, ¿no, muchachos? Ajá. Muy bien. Excelente. Ahí lo tenemos, pues. Mira, si tú observas el desarrollo, fíjate bien en tus datos, analiza tu gráfico y podrás ver que la arista de la base tiene que medir 4. Y también se puede comprobar que la arista lateral te dicen que es raíz cuadrada de 17. Esa es su medida. Muy bien, entonces con ello, chicos, se les pide calcular cuánto mide el volumen. Ajá, ¿a quién tenemos por aquí? Oh, Milén. ¿Eres tú, Milén, la que yo conozco? Muy bien, Milencita, qué gusto. ¿Ya te despertaste? Muy bien, ahora sí. Nos ponemos a trabajar. Espero que te encuentres en buenas condiciones, así como te veía por aquí cuando andabas por nuestro local de comas, ¿no es cierto? Muy bien. Excelente. Muy bien, ya está, raíz de 17. Mira, si tú quieres calcular el volumen, ¿qué necesitas? La altura. Ah, estoy pensando, ¿no? Porque
El área de la base ya lo tenemos, ¿eh? La base es un cuadrado. Si la base es un cuadrado, ya tengo el área, el lado conozco. Acá el único objetivo es calcular la altura. Entonces vamos a decir, si la base es un cuadrado del lado 4, la diagonal tiene que medir 4 raíz de 2. Pero sabemos que la altura tiene que caer exactamente en el centro. Por lo tanto, debe ser en el punto medio de esa diagonal. ¿Se entiende? Oye, si toda la diagonal mide 4 raíz de 2, entonces acá lo partimos por la mitad. La mitad sería 2 raíz de 2 y 2 raíz de 2. Por acá está arista lateral raíz de 17 y esto es la altura. Creo que ya es suficiente, muchachos, para calcular la altura, porque puedo tomar uno de estos triángulos rectángulos, ¿sí? Y aplicamos Pitágoras. ¿Qué te parece? Aplicación del teorema de Pitágoras. Si aplicamos Pitágoras, tendremos altura cuadrado más el otro cateto, 2 raíz de 2 al cuadrado, te debe dar la hipotenusa raíz de 17 al cuadrado. 2 raíz de 2 lo elevo al cuadrado, esto es 8. Y por acá hay 17. Mira, si le restas es 9. Con este dato, chicos, ya aplicando Pitágoras, hemos comprobado que la altura mide 3 unidades. Consecuencia, ya podemos medir el volumen de la pirámide, porque sabemos, no olvidar, si es pirámide, en volumen hay que sacar la tercera parte. 1/3 del área de la base multiplicado por la altura. Perfecto. A ver, pues, 1/3 para esta pirámide, su base es un cuadrado del lado 4, así que el área es 4 al cuadrado. Y la altura que hemos encontrado, un valor de 3. Mira lo que está pasando. Ese 3 se cancela y el valor numérico 4 al cuadrado, muchachos, debemos tener clave que diga 16 unidad cúbica, ¿cierto? Espero que hoy también pasemos invictos, que todas las claves y los datos estén correctos. Vamos, con fe, con fe. Para no fallar en geometría. ¿Mis es cierto o solamente es una, digamos, una cuestión navideña que han mejorado en sus notas? Es que ya están en miras al repaso. Ah, ya. Nosotros vamos a cachimbo. Ay, ay, ay. Excelente, muy bien. Muy bien, muy bien. No ha sido porque método champístico, nada, sino fidedignamente por un resultado de un estudio, un mayor esfuerzo. Ah, me parece muy bien. Ah, bueno, muchachos, está bien, está bien. Excelente. Así debe ser. Ya le dieron su canasta. ¿No le han dado su canasta? Mi canasta se va de órdenes, chicos. Es chapa simple compuesta. Es chapa simple especial. Ay, ay. No, porque la chamba científica existe, pero bajo ciertos parámetros. Mis, entonces prepárese, hoy día va a cargar con su canastota. Se va a llevar su buen regalo. Ahí estamos, más o menos, una idea, ¿no? Dice que tenemos un obelisco en el centro de una plaza. Excelente. Obvio, claro, así es.
Ajá. A mí, con razón, claro. La Miss tiene que reportarse. Tienes razón. Tienes razón. Ahí está, mira. Un obelisco tiene forma de pirámide cuadrangular regular. Muy bien. Y alrededor, ¿no? Hay un cuadrado. Bueno, en realidad está al interior del cuadrado. Y como la base de él también es cuadrado, qué interesante. Todo lo que esté alrededor, esa región sería una diferencia de áreas de 2 cuadrados, ¿verdad? Y el problema da como dato que en el obelisco la base mide 1 metro. La base mide 1 metro. Ajá. Y el apotema mide, dice acá, 3 metros. Cuando me dicen apotemas a secas, apotema, se está refiriendo, pues muchachos, al apotema de la pirámide. Es esta altura en la cara lateral. El apotema es de 3 metros. Ahí lo tienes. Y nos asignan el siguiente dato. En esta pirámide se cumple, ojo, se cumple, que la región de la zona verde que rodea el obelisco, su área es 4 veces el valor del área lateral. Ajá, mira, mira, mira. Esta área de la zona verde alrededor del obelisco, le voy a llamar S. Esa área S numéricamente es igual a 4 veces el área lateral de dicha pirámide. Si esta relación se cumple, entonces diga cuánto mide el lado de ese cuadrado mayor, ¿no? ¿Sí? Claro, ¿qué longitud tiene el lado del cuadrado mayor? Bien, muchachos, entonces, ¿cómo vamos a expresar el área que rodea el obelisco? Ya lo dijimos, profesor, fácil. El área que rodea el obelisco es diferencia. Área en el cuadrado mayor, x al cuadrado, menos área en el cuadrado menor, 1 al cuadrado, es igual a 4 veces el área de la pirámide. Pero el área lateral, chicos, fíjense bien, el área lateral representa el área de estos triángulos laterales. Voy a seleccionar uno de ellos. Oye, ¿cómo mides el área en este triángulo lateral? Son fácil, base por altura entre 2. Pero ¿cuántos de estos triángulos hay? Hay 4, porque si hay 4 lados, alrededor hay 4 triángulos. Yo creo que lo vamos a indicar así. El área lateral lo ponemos como 4 veces el área del triángulo lateral de la pirámide. De ese triángulo lateral calculamos 4 veces su área y me da el área lateral de la pirámide. Sigo operando. Acá le sale x al cuadrado menos 1 igual 4 veces. Ya de una vez, 4 por 4, 16. Pero ¿cómo vamos a medir el área en ese triángulo lateral? Fórmula del triángulo. El área de su región, base por altura de entre 2. 1 por 3 sobre 2. 1 por 3 sobre 2. Hoy entonces tenemos que x al cuadrado menos 1, ¿con quién se iguala? 16 entre 2, 8, y 8 por 3, muchachos. Operando, ya sale 24. El 1 lo pasa a sumar. Increíble. 25. Consecuencia, ese lado del cuadrado mayor mide 5 metros. ¿Qué te parece? Interesante. Así también se puede medir el área lateral. Contabilizo cuántos triángulos laterales hay, calculo el área de uno de ellos y lo multiplico por dicha cantidad. ¿Está bien? ¿Sí se entendió? Por favor, a ver. Estos niños me preocupan. ¿Será? ¿Todo bien?
Seguimos, no hay dudas. Alright, muy bien. Milente, ¿sabes las fórmulas del tronco de pirámide? Porque acuérdate, también te pueden preguntar tronco de pirámide, los troncos. Bueno, vamos a analizar. Tronco de pirámide regular. Seguimos con el modelo regular y voy a plantear de base cuadrada nuevamente. Cuando hemos estudiado el prisma, el cilindro, vimos también tronco de prisma y tronco de cilindro. Ahí se mencionó que los troncos se obtienen al trazar un plano que no sea paralelo a la base. El plano tiene que estar inclinado. Pero ya cuando se habla de una pirámide, para obtener un tronco de pirámide, ahí sí el plano de corte tiene que ser paralelo a la base. Porque si no es paralelo, no va a ser tronco de pirámide. ¿Me entienden, muchachos? Ahí estamos. Ahí está. Entonces, ahora sí, voy a tener dos bases. Vamos a tener dos bases. Le vamos a asignar B1, área de esta base, B2, área de la segunda base. Ese será el método correcto. Vamos a tener en ese tronco de pirámide una altura y la altura en la cara lateral, muchachos, o sea, la altura en este trapecio inclinado viene a ser el apotema del tronco, ¿correcto? Entonces, acá tú tienes que saber cómo medir tanto el área como el volumen. Bueno, te voy a dejar indicado. Si tú quieres medir el área lateral, debido a que aquí tienes dos bases, vas a sumar los semiperímetros. Semiperímetro de la primera base más semiperímetro de la segunda base. Y esa suma de semiperímetros lo vas a multiplicar, ojo, por el apotema. Pero que lo recuerdes si te toca calcular área lateral de este sólido. Bien. Profesor, ¿y qué pasaría si me piden el área total? Ah, bueno, pues, si quieres área total, calculas primero el área lateral, ¿cierto? Para luego sumarle las áreas de sus respectivas bases, ¿no? Tienen que ser de las dos y ya tenemos el área total. Muy bien. Pero la formulita un poquito más interesante, chicos, tiene que ver con el volumen. Así es. El volumen del tronco, como puedes entender, deriva de una resta de volúmenes. Volumen de la pirámide grande quitándole el volumen de la pirámide pequeña. Y esto va a salir tercera parte de la altura, área de la base 1, más área de la base 2 y, créelo, más la raíz cuadrada del producto de las áreas de sus bases. Oye, tienes que ir sabiendo esto por si te toca un ejercicio con tronco de pirámide. No te confíes, no te confíes. Ahí lo tienes. Muy bien, vamos a la pregunta número 3. ¿Sí? A ver, pues, mira, te dan una especie de un recipiente, ¿ya? Un recipiente que tiene la forma de un tronco de pirámide, ¿ves? Solo que está invertido, nada más. El tronco de pirámide, ese recipiente está invertido. Ya.
Ya, ¿qué medidas te dan? No me digas que te dan los lados de la base. Oh my, sí me dan 10 y 5. No me digas que te dan la altura. ¿Sí? Dice que la altura es 12 y te piden la cantidad que puede almacenar el recipiente. Cantidad que puede almacenar, ¿no será el volumen? A ver. Ahí está, mira. La altura es 12. Uy. Caramba. Esto ya parece beca 18. No. La diferencia de beca 18 que te dicen. Tienes esta figurita, calcula el volumen. Pero no te olvides. El volumen se calcula así. Y te dan la fórmula. Qué buena gente, beca 18. No, la diferencia es que San Marcos... No. San Marcos te puede dar una situación, pero la fórmula la tienes que saber tú. Tienes que irla estudiando, ¿no? Claro, para que luego celebres como lo de la Facultad de Ingeniería Industrial, porque lo celebran a lo grande. Ya se ha visto en las imágenes difundidas a nivel nacional, ¿no? Muy bien. Claro. Entonces, el volumen será tercera parte de la altura. La altura vale 12. Áreas de las bases. Ya pues, son cuadrados. Porque tiene que ser regular, ¿no? Tronco de pirámide regular. 10 al cuadrado. Y la otra área es 5 al cuadrado. Esas son las áreas de las bases. Lo dejaré indicado. 10 al cuadrado. Sumo el área del otro 5 cuadrado. Y la raíz cuadrada de 10 cuadrado por 5 cuadrado. Oh my, eso es mi volumen del recipiente. 2 entre 3, voy a tener acá un 4. Multiplicado por, acá hay 100. Acá hay 25. Y este cuadrado se cancela con la raíz. 10 por 5, 50. Así salen los valores. Ahora falta sumar. 175. ¿Cuánto es 4 por 175? Me parece que es 700. Por favor, comprueba. ¿Estoy bien o me he equivocado? Sí, 700. Ya está, muchachos. confirmo, no veréis. All right. Very good. Muy bien. Se pasaron, me dice, claro. ¿A quién se le ocurre, Miss, en plena decana de América, una institución de tan alto prestigio académico, llevar para la celebración de una facultad a strippers? Caramba. Miss, usted que vio la noticia, ¿eran solo hombres o solo mujeres o fueron combinaditos? Eran más hombres. Eran más hombres, o sea que las chicas son las que han celebrado. No, o sea, eran más hombres que estaban en esa celebración. Ya, entonces me corrijo. Ya era al revés. Sí, la humillé. Ambos. Oh, y ese fue un golpe bajo, Nicole, no te pases. Oye, verdad, pero tiene razón. Yo no puedo criticar porque en mi querida uni hace un tiempito llevaron a las gatitas del mall, no, ¿de qué? Del mall del sur, creo, o de Plaza Norte, no sé. Bueno, yo desconozco esas cosas, pero terrible fue. Y mi profesor que me enseñó, le estaban haciendo sanguchito y casi lo botan de la uni por eso. Muy bien. Terrible. Bueno, mi profesor de geometría descriptiva todavía casi vuela. Solo por haberse dado un bailecito con las gatitas. No me parecía justo. Pero bueno.
Ah, caramba. Vamos a ver, vamos a ver. Ya estamos, niños, listos para continuar. Seguimos con la geometría del espacio. Ajá. Bueno, ahora nos toca hablar del cono recto de revolución. ¿Ya? Así es, un nuevo sólido. Bien. Denominamos así a este sólido, muchachos, por una situación. Revolución significa, ¿no?, tiene relación con rotación. Es decir, si yo tengo un triángulo rectángulo y lo hacemos girar al triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos, ¿no? Un cateto lo tomamos como un eje de rotación, ¿sí? Y le damos una vuelta completa, 360 grados. Si le damos 360 grados, se puede entender que en dicha rotación se va a generar un cono. Así es. ¿Ya? Épale, ya ves, salió un cono, ¿te das cuenta? Listo, entonces en este cono rápidamente hay que ver qué elementos participan, que se van a relacionar, elementos asociados. Bueno, definitivamente va a aparecer un círculo en la base, por consecuencia vamos a hablar de un radio de base. También tenemos la perpendicular al plano. Entonces eso representa la altura. Y tenemos esta línea inclinada a la cual denominamos la línea generatriz. Sí. Recuerde que al estudiar el cilindro, lo hicimos en la clase anterior, hablábamos que el cilindro recto, la generatriz era coincidente con la altura. Vemos que en el cono eso ya no ocurre. Generatriz y altura son de distinto valor. Sin embargo, estos elementos presentan una relación entre sí. Creo que podemos deducir rápidamente cuál es esa relación. Es una relación pitagórica. R cuadrado más H cuadrado es igual a la generatriz al cuadrado. ¿Correcto? Bien. Si queremos estudiar al cono, es recomendable, chicos, conocer su desarrollo lateral. Piensa un poquito, analiza y deduce. Si abres la superficie lateral de un cono, porque te acuerdas que en el cilindro la superficie lateral era un rectángulo, pero en el cono ya no. La figura que se obtiene en su desarrollo lateral viene a ser un sector circular. ¿Correcto? Esto de acá
representa su desarrollo lateral. Ahora, a ti te pueden dar ejercicios en los cuales, ¿no?, te den de dato pues un desarrollo lateral. Tienes que saber identificar los elementos. Bueno, primero lo que se puede deducir es que el radio de ese sector coincide con la generatriz. Luego, la longitud del arco le ponemos 2pi por el radio. ¿Por qué? Porque esta es la longitud que representa el perímetro de la base circular. Toda esa longitud depende del contorno, o sea, 2pi por el radio, longitud del círculo en la base. Es más, si hablamos de grados como abertura, tenemos un arco de desarrollo que tiene la misma medida que el ángulo en el centro. Por lo tanto, podemos agregar ahí que θ representa el llamado arco de desarrollo. Muy bien, en consecuencia vamos a plantear los teoremas. Vamos a medir entonces, a ver pues, el área lateral. Si tú quieres medir el área lateral, vas a calcular el área de este sector, de este desarrollo lateral. ¿Y cómo se mide el área en un sector? Fácil, la longitud del arco se multiplica por el radio y entre 2. Este producto entre 2. El 2 se cancela y te queda pi r por g. Entonces ya lo sabes. Para un cono recto, pi r g viene a ser su área lateral. Si tú quieres medir el área total, al área lateral de valor pi r g le vas a sumar este círculo de la base. Le sumas pi r cuadrado. Factorizas y la expresión deriva en esto, pi r por g más r. En cuanto al volumen, se toma como una pirámide, porque el cono se puede considerar una pirámide de base circular. Entonces la fórmula de la pirámide funciona en el cono también. 1/3 del área de la base, que es un círculo, pi r cuadrado multiplicado por la altura. Ya está. Bueno, ahí tienes tu formulario. Aunque yo creo que aparte de esta área lateral, del área total y del volumen, oye, yo creo que tú también le podrías agregar el arco del desarrollo. Acá un costadito que tengo un espacio, podríamos incluirlo. Cuidado. El arco del desarrollo 360 radio entre generatriz. Ahí está, uno más. Y creo que con eso completamos. Arco del desarrollo, si fuera necesario, 360 por el radio entre la generatriz. Y una cosita más que funciona tanto en pirámide como en cono es la llamada semejanza. A ver, un momento, ¿a qué me refiero? En este caso vamos a hablar de la semejanza de conos. En problemas de eco, en San Marcos, ya se ha aplicado esto. Lo vas a pensar así. Tienes un cono recto. ¿Cómo haríamos para encontrar un cono semejante a él? Método. Vamos a trazar un plano secante al cono, pero que sea paralelo a la base. Si el plano es paralelo a la base, entonces, muchachos, en la intersección podrás comprender que se va a formar un cono más pequeño que será su semejante, ¿cierto? Entonces ahí tú puedes relacionar áreas y volúmenes. Para que puedas relacionar, necesitas tomar elementos en común. Vamos a tomar como elementos comunes, ¿qué te parece? Las alturas. Altura del pequeño
y altura del grande. Principalmente vamos a establecer la relación de volúmenes, ¿ya? La relación de volúmenes. Vamos a decir, si tú comparas el volumen del cono menor con respecto al volumen del cono mayor, que es su semejante, la teoría dice que la relación de esos volúmenes tiene que ser proporcional a sus elementos comunes. Pero si es relación de volúmenes, no olvide, la relación es a la potencia cúbica. Porque si quisiera relacionar las áreas, ahí serían a los cuadrados, ¿ya? Muy bien, entonces esto lo puedes aplicar también en pirámides, ¿no? ¿Correcto? Recuerda que los volúmenes están en relación a los cubos de sus alturas o cualquier otro elemento en común. Bueno, muchachos, espero que con esto ya tengas una idea de cómo trabajar con esta figura importante que es el cono. A ver, vamos con la pregunta número 4. Una fábrica de envase de cartón, bueno, va a diseñar, dice, unos conos para helados a partir de plantillas circulares. Bueno, se entiende. Cada cono no va a tener tapa, pero se van a formar al unir los lados rectos de un cuadrante. A ver, traducción, o sea, eso solamente es cuestión de que leas bien y te dicen de una plancha circular de cartón vamos a fabricar conos, pero cada cono se va a obtener de dos lados rectos perpendiculares. Eso es lo que le entendí, a ver. ¿Sí? Claro, se forma al unir lados rectos, bueno, y tendrías un cuadrante. Claro, se entiende, ¿no? Mira, cada cuadrante de esa plancha circular, cada cuadrante, de allí se va a fabricar un cono. O sea, ese cuadrante que viene a representar, pues, muchachos, su desarrollo, ese cuadrante sería el desarrollo lateral de un cono. Oh, muy bien. ¿Y qué medida tenemos? Bueno, la medida es, el área de esa superficie es 36 pi. Ya pues, si este es el desarrollo lateral, el área es 36 pi. Porque representa, hemos dicho, la superficie lateral del cono. La pregunta es, diga cuánto mide la generatriz. Oye, pero si tú has estado atento a la teoría nada más, si tú tienes un sector que representa el desarrollo lateral del cono, su radio, ¿con quién coincide? Fácil, con la generatriz, ¿eh? Ah, o sea que este radio es la generatriz del cono. Oye, entonces está sencillo, ¿no? Si tú lo interpretaste, el área de ese cuadrante es cuarta parte de un círculo, pero el valor es 36 pi. ¿Qué vas a hacer? El área de ese cuadrante es cuarta parte, pi por el radio al cuadrado, dividido entre 4. Y esto es igual a 36 pi. Ya está, mira, se cancela pi. ¿Cuánto es 36? Mira, 36 por 4. ¿No es acaso 144? Y si la generatriz al cuadrado es 144, eso quiere decir que la generatriz vale 12, pues, muchachos. Oye, nada más, ¿eh? Sí, correcto. Hubiese sido interesante, por ejemplo, si me hubiesen pedido el volumen. Mira. Si me hubiesen pedido el volumen, necesitaba la altura. Ya conociendo la generatriz, la altura la puedo obtener si conozco el radio. Pero como un agregado, el radio sale, ¿eh? El radio sale porque tenemos el arco del desarrollo. El arco del desarrollo es 90 grados. Esto es como un agregado nada más. Si el arco del desarrollo es 90 grados, tú le aplicabas la fórmula 360
por el radio del cono entre la generatriz, que salió 12, y de acá salía el radio. De acá salía el radio. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto sale el radio ahí? El radio sale 3, creo, ¿no? ¿Sí? Sale 3. Y si tú tienes el radio y la generatriz por Pitágoras, sacas la altura y luego puedes calcular el volumen. Hubiese sido más interesante, pero bueno, lo dejamos ahí porque solo pidieron la generatriz. Muchachos, ¿sí se entendió? Cuidado con esto del arco del desarrollo, también te pueden preguntar, ¿eh? Mira que lo estamos explicando. A ver, niños, me preocupan. Si le preguntan cono, responderán mis. ¿Tú te crees? Babies, a ver, ¿están entendiendo? ¿No están entendiendo? Confirmen. ¿Están vivos? Sí, están vivos. Bueno, será. Ahora tienes un recipiente en forma de cono. Debe ser un recipiente que esté en posición invertida para que sea recipiente. Entrarán allí 3 líquidos que no se mezclan, serán de diferentes densidades. Pero ahí están los 3 líquidos que no se mezclan. Bien. Entonces, en el recipiente me dice, vaya, cada uno ocupa tercera parte de la altura del vaso y la sección que queda en forma de tronco de cono intermedio contiene 14 metros cúbicos. A ver, un momento. Acá hay 2 troncos de cono, este de acá y este de acá, pero el que está en el medio, o sea, en él tenemos 14 metros cúbicos. Pero recordar que el problema está indicando, ¿sí?, que cada uno ocupa la tercera parte de la altura. O sea, si esta altura es h, acá es h y acá es h. Cada uno tiene tercera parte de toda la altura. Ah, ya, entonces, si acá tenemos en esta zona intermedia hay 14 metros cúbicos, ¿cuánto es el volumen de todo el recipiente? Es lo que, ¿no?, o de todo el vaso. Bueno, pues está. Mira, ¿cómo se resuelve este modelo de ejercicio? Acá lo tienes al costado. Teoría de semejanza de conos. Plano paralelo a la base, cono pequeño, semejante al grande, razón de volúmenes a las potencias cúbicas de sus alturas, que acá están, mira. ¿Qué altura tiene el primer cono? Un h. Entonces tú piensas, ¿no? Razones, ya, si la altura es como 1, su volumen relativo es como 1 al cubo. 1 al cubo sigue siendo 1. Un b. Pero el siguiente cono, ¿qué altura tiene? El siguiente cono tiene altura h más h. El segundo cono tiene altura 2h. Entonces, sacando cuentas, el volumen de ese cono es proporcional al cubo de 2. 2, altura 2, elevado al cubo, 8. Para que todo este volumen sea 8, conclusión, acá hay 7. Cosa que 7 más 1 completo el 8. ¿Sí se entiende? Y el tercer cono también es semejante. ¿Pero qué altura tiene el tercer cono? El grande. 3h tiene altura. Y si su altura es 3h, su volumen es proporcional a 3 al cubo. 3 al cubo, 27. Para que todo dé 27, deducción, acá hay 19. ¿Ves? Entonces, de manera rápida, tú puedes ir reduciendo cómo se obtienen las medidas en cada parte, ¿no? Entonces, de acuerdo al dato, el 7b es equivalente a 14 metros cúbicos.
¿Qué significa? Que B vale 2 metros cúbicos. Ahora, ¿qué es lo que piden? El volumen de todo el recipiente, el volumen total están pidiendo. El volumen total, ya hemos hecho el análisis, el volumen total es 3 al cubo, un total de 27B. Entonces tú reemplazas 27 por 2 y 27 por 2, 54 metros cúbicos. O sea, si en el centro hay 14 metros cúbicos, en todo el recipiente hay 54. ¿Sí? Así lo trabajas en un examen, ya con semejanza de conos. ¿Qué os parece? ¿Correcto? Ahí, señor, estos niños. Seguiremos. Número 6. Me dan otro cono. Vamos por aquí. Otro conito. Listo. Bien, nos dan el siguiente gráfico, muchachos. Nos dan el siguiente gráfico. Un cono recto, pero acompañado de las siguientes medidas. De P a B hay 5 metros. Acá hay 5. pH es 3. PQ 4. 5, 3 y 4. Calcule el volumen de todo el cono. ¿Ves? Oye, directo. Creo que son valores conocidos, ¿no? ¿Te das cuenta lo que pasa acá? Hipotenusa 5, cateto 3. ¿Cuánto es el otro cateto? 4. Oye, entonces, este ángulo es de 53. Notable todavía, que también está acá por paralela. Hoy cierto, ¿no? 53 acá, mira 4. Acá hay otro 3 nuevamente. Y como acá se ha formado un rectángulo, el 4 que está acá está enfrente y el 3 que está acá está enfrente. Conclusiones. Altura del cono. Altura del cono 4 más 4, 8. Radio del cono 3 más 3, radio 6. ¿No te parece que con eso es suficiente? Ya tendrías para calcular el volumen, o sea, la fórmula. Volumen de cono es 1/3 de pi por el radio al cuadrado y por la altura. Se acabó. Aplícalo. 1/3 de pi, radio 6 al cuadrado y la altura fue 8. 36 entre 3, 12. Y 12 por 8, 12 por 8, si no me equivoco, 12 por 8, 96. Ahora a ver, revisa, ¿seguimos invictos o no? 96 pi. Y... ...12 por 8, bueno, 96. Ya está. Bueno. Pero no te olvides, también existe el tronco de cono. Por supuesto. Vamos. Para que la figura sea tronco de cono recto, sería un derivado de tronco de pirámide. Sí, es un derivado. Las dos bases tienen que ser circulares y paralelas. Ahí está. Ahí lo tienen.
Acá está la altura. Acá están los radios. Y la generatriz. Entonces, tú puedes medir el área lateral. Es lo que se te recomienda. El área lateral tiene esta expresión. Tú reemplazas en la fórmula del tronco de pirámide, le colocas dos bases circulares y obtienes esto. Pi R más R por G. En cuanto al volumen, se reduce esta expresión. Pi H tercios por R cuadrado más R cuadrado más R por R. Oye, eso es lo que tienes que saber, ¿eh? Si tu suerte es que te toca un ejercicio con tronco de cono, usarás estas leyes. Ahora bien, analicemos. Pregunta número 7. Dice lo siguiente. Una empresa diseña un depósito cilíndrico que tendrá el mismo volumen que un tronco de cono. ¿Ves? Por acá un cilindro, pero por otro lado hay un tronco de cono. ¿Ves? Ahí. Muy bien. Cilindro por acá, tronco de cono por acá y dato de tal manera que el volumen del cilindro es igual al volumen del tronco de cono. Bien, chicos, eso es lo que se llama técnicamente sólidos equivalentes. Cuando dos sólidos tienen el mismo volumen se les llama así, equivalentes. Bueno, pero me dicen por acá, con respecto al tronco de cono, los diámetros son 4 y 10. Si los diámetros son 4 y 10, le sacas mitad para los radios. Mitad de 4, radio 2, y mitad de 10, radio 5. Pero dice, ambos depósitos considere que tienen la misma altura. La altura del cilindro recto con la altura del tronco de cono son lo mismo, dice. Oye, entonces, ¿cuánto medirá el radio del cilindro? Bueno, es evidente que eso va a salir al igualar los volúmenes. Ya, solamente es cuestión de operarlo. A ver. Volumen del cilindro, este tiene doble base, es directo, área de la base por la altura. Acá pones pi radio cuadrado por la altura. En cambio, el tronco de cono, acabamos de decir la fórmula, tienes que seguir el procedimiento. Pi h tercios. Pero como es la misma altura, al igualar esto se va a cancelar. Se cancela el h y se cancela el pi también. Pero todavía continúas. La fórmula dice, se suman los cuadrados de los radios. Los radios miden 5 y 2. 5 al cuadrado, 2 al cuadrado y al último todavía tienes que sumarle el producto de radios. 5 por 2. Ahí está el método. Bien, lo que nos queda es radio cuadrado igual a 1/3 de 25 más 4, 29, más 10, 39. Oh, tercera parte de 39, chicos, sería 13. Por lo tanto, el radio numéricamente te sale raíz de 13 para que tengan el mismo volumen. Sí, eso no es. Oh yes. Oh yes. Miércoles. Sí. Bueno. Terminaremos este bloque con la esfera. La esfera también es un sólido de revolución. Un semicírculo lo haces girar alrededor de su diámetro y te va a salir una esfera. Así es. La esfera.
Bueno, ahí lo tienes. Tener en cuenta que la esfera, ¿no es cierto?, tiene un círculo máximo. El círculo máximo es aquel círculo que contiene al centro y que por supuesto va a tener el mismo radio que el de la esfera, ¿no? Tú te vas por acá y el círculo máximo es el que tiene el mismo radio. Ahora bien, en la esfera tú no le puedes pedir, oye, calcúlame el área lateral, por una sencilla razón. La esfera no tiene bases, entonces tú no puedes pedir área lateral, simplemente área de toda la superficie lateral. Perdón, de toda la superficie esférica. Lateral no se puede pedir. Si fuera una semiesfera, ahí sí se puede pedir área lateral porque tiene base, ¿ves? Pero de toda la superficie esférica, la teoría nos dice que el área es 4pi por su radio cuadrado. En cuanto al volumen, el volumen esférico, matemáticamente también se ha estudiado, y eso es 4/3 de pi por el radio al cubo. Eso será lo que tienes que aprender, lo mínimo, porque también se te recomienda que estudies fórmulas para partes notables de la esfera, ¿no? Hay varias partes notables, ¿no? Tienes el uso esférico, la cuña esférica, el segmento esférico, el anillo esférico, tienes la zona esférica, el casquete esférico, el segmento esférico, etc. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente. Estos muchachos están en el espacio. Uy, uy, uy. Así es. Vamos a ver si llegamos. Por lo menos ya estamos en esfera. Yo creo que hay esperanza. Podemos llegar. Sí, sí, sí. Tendremos que analizar la pregunta número 8. ¿Sí? A ver. Rebequita, ¿estás ahí? Me preocupa esa niña. ¿Será que ha soportado esta carga académica? Ah, está viva Rebequita, es un buen síntoma. Está bien, está bien, está bien. Excelente. Ajá. Y las nuevas carreras de San Marcos para este examen son para su área. Inteligencia artificial, por ejemplo, ¿es así nada más la carrera o es ingeniería de la inteligencia artificial? ¿Cómo se llama la carrera exactamente? Así, inteligencia artificial, o sea, ¿cómo sale un egresado? ¿Es un licenciado en inteligencia artificial? ¿Cuál sería el título? ¿Cuál sería el título de ese profesional? Porque si estudias una ingeniería te van a decir ingeniero. ¿Ah? Digo, ¿no? Pero lo habían puesto en el consejo, aún está aprobado. Ah, ¿no está aprobado? Que yo pensé que ya... Ah. O sea, dijeron que estaban proponiendo, que yo tengo entendido. En el examen de admisión ahora todos se van a ir. Era de verdad. A mí, yo pensé que no estaba aprobada, yo pensé que ya estaba ya oficialmente para el... Porque si postulas a ingeniería nuclear, por ejemplo, ahí todos ingresan. Solamente pones tu nombre, te sientas un rato, te ventilas 3 horitas y ya es suficiente, ¿no? Porque con tu sola presencia ya eres cachimbo. Pero bueno, eso es lo que ocurrió en el anterior examen, ¿no? Pero si de repente se supera la cantidad de postulantes a la vacante, ahí sí, pues.
Ya, pues si postulan 41, ingresan 40, que sería piña que seas ese uno que no ingrese, ¿no? Pero... en fin. Me voy con mis esferas. Bueno, muchachos, cuidado que le den un ejercicio más o menos con estas características, ¿correcto? Ya, mira, acá se puede observar una semiesfera, ¿no?, que contiene a una esfera más pequeña. Digamos que esa esfera pequeña está inscrita, ¿no? Entonces se puede ver rápidamente la relación de radios. Si tú tienes el radio de la esfera menor, se puede comprobar que la esfera mayor va a tener radio 2R, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, diremos, el área de la esfera inscrita, de la esfera completa, es 25 pi. Dato. Área de la esfera equivale a 25 pi. Muy bien. Pero, ¿qué dice la teoría acerca del área de la esfera? Eso es 4 pi r cuadrado. Pi se va. Pero me va a quedar r cuadrado, como puedes ver, es 25 cuartos. Como es 25 cuartos, le podemos sacar raíz. Y vemos que R es 5 medios. Y si R es 5 medios, eso nos da a entender que el radio de la semiesfera, el radio mayor, como equivale al doble, el doble de él sería 5, ¿no? Entonces ya tenemos que el radio de la mayor es 5. La pregunta es, dé por respuesta el área, ojo, ya ves, yo te dije hace un momento, si es semiesfera, debido a que la semiesfera tiene base, sí se puede pedir área lateral o área total. Entonces vamos a calcular el área lateral. El área total, calculas el área lateral, pero luego le tienes que sumar el área de su base para que sea total. Bien, si la esfera completa tiene un área 4 pi r cuadrado, lo lateral es la mitad en la semiesfera, 2 pi r cuadrado. Pero ojo que nos estamos refiriendo a la semiesfera, a la grande, ¿no? R mayor. ¿Y qué tipo de base tiene una semiesfera? Un círculo máximo. Su base es un círculo máximo cuyo radio es igual al radio de la semiesfera. Un círculo. Entonces le agregas pi r cuadrado nada más. Por ello decimos que en una semiesfera el área total adopta esta forma. 3 pi r cuadrado. Ya está. Pero como el radio mayor vale 5, 3 pi por 5 al cuadrado sería 3 por 25. Muchachos, si hablamos de la semiesfera, su área total sería 75 pi. ¿Correcto? ¿Cómo vas? ¿Estás ahí?
Sobreviviendo. Yeah. Vamos por más. Pregunta número 9. Tenemos dos tanques de almacenamiento que tienen formas esféricas. Muy bien. Un tanque es de 6 metros de radio y el otro tanque más pequeño es de 4 metros. De 6 y el otro tanque de 4. Muy bien. Entonces, el problema nos da de dato lo siguiente. En esos recipientes esféricos o tanques de almacenamiento se nos dice que el tanque de radio 6 metros se podrá llenar en 54 horas. Mientras que el otro tanque se te pide calcular en qué tiempo lo llenarías. Oye, esa es una relación de tiempos. Vamos a establecer, pues, muchachos, la relación de tiempos. Ahora la pregunta es, ¿la relación del tiempo de llenado tiene que ver con el área o el volumen de estas esferas? ¿Cómo es la cosa? Tiene que ver con, para que sea un llenado, como se llena todo su interior, oye, eso tiene que ser volumen. Digo yo, ¿no? Se supone que lo estás deduciendo. Este tanque tiene un volumen 1 y este tanque tiene un volumen 2. Debido a que son esferas completas, el volumen 1 sería 4/3 de pi por el radio 6 elevado al cubo. Ese volumen se llena, me habían dicho, ¿en cuántas horas? En 54 dijeron, ¿no? Esto se llena en 54 horas. Ahora, si queremos llenar el otro tanque, que tiene volumen 2, será 4/3 de pi por su radio 4 elevado al cubo. Oye, entonces, ¿en qué tiempo se llena? A más volumen, más tiempo de llenado, ¿no? La relación es directa. Entonces, podríamos operarlo. Una forma de operar es dividiendo. Al momento de dividir el 4/3 pi, esto se va a cancelar. Tengo 6 entre 4, le puedo sacar mitad. La mitad sería 3 entre 2. Pero como está elevado al cubo, 3 entre 2, 3 al cubo te va a dar 27 y 2 al cubo te va a dar 8. Y al otro lado te queda 54 entre el tiempo. Preciso, 27 con 54. Esto sería 2. Y 8 por 2. Bueno, muchachos, el otro tanque se llenará en 16 horas. Oye, en el examen así lo tienes que razonar y plantear rápidamente. ¿Correcto? Muchachos, ¿todo bien? Ay. Te dije que investigues también algunas partes notables de la esfera. Voy a tener que agregarte una parte notable importante. El casquete y el segmento esférico. Cuidado con San Marcos, que he estado preguntando segmento esférico en recientes exámenes. Ajá, te vaya a sorprender. Ahorita lo vemos. Porque ya te he dicho, San Marcos no es beca 18. Tú tienes que ir sabiendo tus fórmulas. Vamos a analizar el casquete y segmento esférico. Ya. No vamos a dar
una esfera por acá. Y resulta que a esta esfera le vamos a trazar un plano secante. ¿Correcto? Ahora, tienes que saber que cualquier plano, y no importa la posición en que interseca la esfera, siempre genera en la intersección un círculo menor, ¿no? Porque ya hemos dicho que el círculo máximo es cuando pasa por el centro. Bien, entonces, tú puedes calcular acá la porción de superficie. ¿Cómo se va a llamar esta figura a la cual reconocemos como porción de superficie? Se puede ver que tiene forma de un casco, por lo tanto se dice área del casquete. Ya, atención con eso. Área del casquete esférico. El casquete esférico es la porción de superficie. ¿Cómo se hace para calcular el área del casquete esférico? Bueno, necesitas el radio de la esfera. Y también necesitas saber cuánto mide la altura del casquete. Si tú conoces el radio y conoces la altura del casquete, tienes el área de dicho casquete. Mira, el método es así. 2pi radio de la esfera por la altura. ¿Será que te lo puedes aprender? Sí. ¿No lo ves difícil? Área del casquete, 2pi RH. Pero la cuestión será, ¿y si de esa misma figura quiero calcular la porción de volumen? Sería correcto decir, calcula el volumen del casquete esférico. Eso sería incorrecto. Casquete solo es superficie. La figura es denominada segmento esférico, por lo tanto lo correcto es decir volumen del segmento esférico. Y eso es lo que está tomando San Marcos. Cuidado, la fórmula es así: pi por la altura al cubo entre 6. Interesante, ¿no? Más. Ahora vas a calcular el área de este círculo de la intersección. Ese círculo tiene un radio menor, un R. Calcúlale el área de ese círculo, sería pi r cuadrado. Lo multiplicas por la altura y lo divides entre 2. Oh my, qué interesante. Oye, así queda pues. Entonces, como que San Marcos piensa que el alumno no se va a estudiar esta fórmula. Oye, pero ya te lo dije, ahí está. Vamos al ejercicio número 10. Una pecera, dice, una pecera con forma esférica. Se le va a realizar un corte por aquí. Obviamente, para que sea la esfera, se realiza este corte y todo lo que está acá arriba sale, ¿no? Sale. Cosa que ahí estaría la pecera. ¿Se entiende? Esto se corta, pues. Entonces, la capacidad se estaría refiriendo a todo el volumen. Quiero saber cuánto es todo el volumen de esa pecera. Oye, si pide volumen, ¿qué cosa sería? Si pide volumen o capacidad, ¿no es cierto? Estaría referido a un casquete o a un segmento esférico. ¿Cómo es la cosa? Niños de nuestro querido Perú, sería calcular la capacidad, se está refiriendo al volumen. O sea, técnicamente es el volumen de un segmento esférico y te dan las dimensiones. Dice que la abertura tiene diámetro 12,
Si la abertura tiene diámetro 12, entonces el radio debería ser la mitad, 6. Oye, ¿cuánto es la altura de la pecera? ¿Te la dan de dato o no? La altura de la pecera es 18 centímetros. Ahí lo tienes. Altura de 18. Pues ahora ya está ya. El volumen de la pecera. Esto equivale a calcular el volumen del segmento esférico respectivo. Para tu suerte, tienes todos los datos, porque en el volumen del segmento esférico interviene la altura, que la tienes acá, 18. Interviene el radio, pero no de la esfera, sino el radio de la sección, que es 6 acá. Tienes todos los datos para reemplazarlo. Ya, opéralo. Sigue el método, pi altura cubo entre 6. La altura es 18. Al cubo entre 6. Más pi radio cuadrado, pero el radio es 6. Pi radio 6 al cuadrado, la altura 18 y se divide entre 2. Por favor, necesito un buen samaritano que me ayude con los cálculos. A ver, pues, y encontrarás el volumen de la pecera. Así se trabaja en examen de admisión. Oye, nos podrían plantear algo así. Mira que la pueden planchar esta pregunta. Te acordarás. ¿Qué valor numérico sale, muchachos? A ver. Como no responden, voy a seguir. Hablando de examen de admisión, hay una pregunta. Si tienen la respuesta, me dejan indicado. Justo, pregunta de admisión 2025-2. No es el último examen, es el penúltimo, ¿no? Pero es reciente, de este último. Perfecto. Gracias, Ami, muy bien. 1296 pi centímetro cúbico. Bueno, muchachos, vamos a ver una pregunta de admisión. Sí. Fue admisión San Marcos recientemente, de sus últimos exámenes. Entonces podrían preguntarte algo similar. Imagínate que quieres tú hacer una rotación de esta región correspondiente a un trapecio rectángulo y lo vas a hacer rotar alrededor de su altura. Le das una vuelta a 360 grados. Oh my, ¿qué figura se forma? Solo tienes que pensarlo. ¿Te sale figura conocida? O yo creo que sí. La figura que sale será en esa rotación. Oh, niños, sale un tronco de cono. Si un trapecio rectángulo gira en torno a su altura, se obtiene un tronco de cono. Ya dejé el formulario, ya te lo tienes que saber, ¿no es cierto? A ver, ¿qué longitudes te han asignado? Ahí te dieron de dato en el examen que esta medida es 10, al igual que esta otra medida también es 10, mientras que por acá hay un ángulo de 30. A ver, ¿así fueron los datos? Sí. A ver, muchachos, así fueron los datos. Ya, 10, sí. Ya, listo, de una vez. Con ello, puedo decir que si acá hay 10, acá también hay 10. En consecuencia, tengo los dos radios. Radio menor 10 y 10 más 10, radio mayor 20. 10 y 20 son los radios. Si 30 mira 10, el otro cateto frente a 60 será 10 raíz de 3. Y ojo que esa es la altura. Acá el volumen del sólido generado equivale al volumen de un tronco de cono. Y como tú ya sabes, el tronco de cono solo reemplazas. ¿Cómo era? Pi h tercios. La altura, 10 raíz de 3.
sobre 3. Luego, ¿qué venía? R cuadrado más R cuadrado más R por R, el producto. Los radios son 20 y 10. 20 cuadrado más 10 al cuadrado más 20 por 10. Listo. Acá no puedo reducir, pero me queda pi 10 raíz de 3 sobre 3. Acá hay 400 más 100, 500 más 200. Sería 700. No lo puedo reducir. 700, pero por 10 es 7000. Raíz de 3 pi sobre 3, unidad cúbica de volumen para un sólido generado en esa rotación. Oye, así fue la pregunta de admisión. ¿Qué te parece? Te podrían preguntar algo similar, ¿correcto? Y vamos con la última. Si llegamos exacto a la número 12. A ver. Imagínese que va a ser una rotación de un hexágono regular. Bueno, vamos a pensarlo así. Imagínese por aquí. Bien. Muchachos, esto es lo que se llama el capítulo sólidos de revolución. Sólidos que se obtienen por la rotación de una determinada superficie alrededor de un eje. El caso que nos dan es un hexágono regular. Esta recta por dato es perpendicular a esta diagonal del hexágono. Y el hexágono, su lado mide 2. Como es regular, todo bien. En el ejemplo anterior vimos que la rotación nos dio un sólido conocido, como el tronco de cono. Como en ese caso la fórmula del tronco de cono se conoce, hemos aplicado y rápidamente se obtuvo el cálculo. El problema está acá. Cuando yo tengo una región que va a rotar una vuelta sobre una recta, ¿me sale una figura conocida esta rotación? Se me va a complicar. Entonces, cuando la figura obtenida en la rotación no es tan sencilla de determinar, tenemos un método poderoso, muchachos, llamado el teorema de Pappus. Excelente. A Pappus no le interesa la forma del sólido. Te va a dar el cálculo directo a través de este método. Volumen del sólido generado. Volumen del sólido generado. Aplícale directo la fórmula 2pi distancia por área. Ahora hay que ver quién es cada uno. ¿Quién es cada uno? Sí. ¿Quién es esa distancia X? Recuerda que las regiones tienen un centro de gravedad o centroide. Para el caso de un polígono regular como este hexágono, su centroide, centro de gravedad, coincide con su propio centro. Por lo tanto, si tú tienes ubicado al centroide de esa región, la perpendicular, la distancia de ese centroide a la recta de rotación, eso es el X. Oye, en este caso es directo, porque tú debes recordar que el hexágono regular se va a descomponer en 6 triángulos, pero en 6 triángulos equiláteros, porque los ángulos centrales son de 60, ¿sí me entienden? Entonces todos estos lados miden 2, todos son equiláteros. Conclusión, la distancia del centro a la recta, porque es perpendicular, eso me confirma que es una distancia, sale 2. Oye, entonces, por Pappus, 2pi, la distancia 2, nos estaría faltando ¿qué cosa? El área. Obviamente, hay que saber cuánto es el área que va a entrar en rotación.
Como estamos diciendo, son 6 equiláteros. Entonces el área sería 6 veces el área de un equilátero que tiene lado 2. Fórmula del equilátero. Lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Oye, y se acabó. Y ya no nos interesa la forma del sólido, pero voy a tener el volumen del sólido generado. 2 al cuadrado, 4, se cancela con este 4. Así que numéricamente tendremos una respuesta. 2 por 2, 4, 6 por 4, 24, raíz de 3pi, unidad cúbica, será el volumen del sólido que se genere y no nos va a importar la forma porque ya Papus nos ha dado el resultado. Bueno chicos, ¿qué tal? Ay, también estoy así. Ay señor, nos vamos. Cuídate mucho, sigue estudiando. Miss, ¿tendremos clase la siguiente semana? ¿Todavía no? ¿Sí? ¿O ya es Navidad ya? No sé, pues, ¿cómo coincide? Coincide con Navidad. Bueno, hemos terminado por lo menos la geometría del espacio. Ha sido importante para nuestros estudios. Felices fiestas, muchachos. Reflexionen y pónganse las pilas para el nuevo año que ya viene dentro de poquito. Así que espero reencontrarnos, ¿no? Porque viene el recontrarrepaso super, mega, ultra, hiper intensivo. Vamos a darlo al todo por el todo.